digamos, disponer de la derivación a un instituto de encierro punitivo. Entonces no hay prisión preventiva, entonces no hay tal sentencia. Entonces no sabemos si es por el delito, digamos, o por la peligrosidad, ¿sí? Entonces tenemos un problema con el indicador, un problema de fondo y un problema de forma. Casos de remisión previa a la sentencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es el indicador 10. La fuente de información es el Tribunal de Menores o los similares en cada una de las jurisdicciones. Podría ser el Sistema Nacional de las Estadísticas Judiciales cuando esté en funcionamiento. Y en la Ciudad de Buenos Aires, este dato lo podríamos tener por el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal igual sufrió un retroceso respecto a las estadísticas. Yo la verdad que las había siempre elogiado mucho porque antes era posible consultar online en el Ministerio Público Fiscal las estadísticas y tenerla a disposición al corte del día que uno quería, por fiscalía, por trimestre. Bueno, pues eso, no sé por qué se retrocedió con eso y ahora hay que buscarlas con lupa, incluso las estadísticas del informe anual que presentan al Congreso de la Nación. Pero igual también hay problemas con el indicador. Digamos, en la remisión previa a la sentencia de adolescentes, en Argentina se podría referir al Instituto de Juicio a Prueba, como la probation. En la probation, en realidad, relativamente hace pocos años, digamos, la Corte, digamos, un plenario de casación, el plenario Cosuta, digamos, fue el que en realidad terminó convalidando, hubo posiciones de ida y vuelta en términos de la instrucción a los fiscales con respecto a la posibilidad de aplicar probation a personas menores de edad y luego se empezó a aplicar. Estadísticamente, quien llevaba el registro de ese dato, y al menos yo pude acceder hasta el año 2012, fue el Ministerio Público Fiscal. Esto no abarca juicio abreviado. Es un dato que en realidad podría obtenerse, porque es un dato que simplemente configura, digamos, un acuerdo para que este dato se obtenga. Incluso para que se obtenga por parte de la fuente, que debería ser la fuente por excelencia de este dato, que es la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación. Y la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, digamos, la Justicia Nacional con sede en Capital, y cada una de las jurisdicciones en términos jurisdiccionales, también ahora existe una base general de datos de niños y adolescentes, la BGB. Esta base general de datos también registra una cantidad de información que involucra a niños y adolescentes dentro de la justicia y también se podría ocupar de desagregar este dato. O sea, cuando nosotros vemos que la fuente en bruto potencialmente está, decimos, es cuestión de trabajar para establecer los acuerdos institucionales y que este dato se construya. Probablemente no me vayan a dar bolilla a mí, pero si yo por ahí trato de hablar con los funcionarios que son los responsables y, digamos, si los funcionarios son los que, digamos, se sensibilizan lo suficiente, digamos, o trato de hacer una propia tarea de advocacy, digamos, sobre esta causa que, digamos, la vengo haciendo, pero la trato de hacer un poco más insistentemente, quizá tenga un poco más de éxito. Bueno, después tenemos el número de adolescentes que se benefician de una atención después de la puesta en libertad, o sea, la instancia de la recuperación de la libertad. Bueno, acá tendría que ser también la CONAD, y si no, los organismos rectores de políticas públicas en cada una de las jurisdicciones, que debería contar con programas que monitoreen qué es lo que pasa, ¿no? Digamos, como los programas como a la salida, o los programas que en realidad han tenido que ver con contextos de seguimiento de los chicos que han salido de situaciones de encierro punitivo. Ustedes saben que esto también es confuso. Muchos programas de libertad asistida son libertad asistida después de que el pibe estuvo encerrado. O sea, no es en vez de, sino además de. Pero bueno, digamos que este dato se podría llegar, digamos, a conseguir en el caso de las personas que son menores de edad debería ser organismos rectores de políticas públicas y si son mayores de edad, en realidad ya son las instancias de patronato. Y las instancias de patronato, las instancias postpenitenciarias, ya estamos hablando de personas que tienen un seguimiento después de los 18 años. Bueno, ustedes saben que a veces cuando el momento de
cumplir la mayoría de edad se produce al interior de contextos de encierro punitivo, depende de la jurisdicción, digamos, los chicos permanecen dentro de las instituciones donde estaban alojados, específicas, o en algunas otras jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, están yendo todos a parar, digamos, a las unidades penitenciarias. Entonces, en este caso, el seguimiento, el momento de recuperación de la libertad ya debería ser, digamos, un patronato de liberados. Con respecto a las inspecciones periódicas independientes, bueno, no se cuenta con datos sistemáticos, pero sí hay reportes de las inspecciones periódicas independientes a través de los informes anuales, por ejemplo, los informes anuales del Ministerio Público de la Defensa, da cuenta de esta comisión de seguimiento y tratamiento institucional de las veces que hacen inspecciones, y la Procuración Penitenciaria también, digo, en forma más sistemática que lo que puede ser, por ejemplo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que por ahí hace elecciones independientes, pero por ahí la periodicidad son periódicas, pero la periodicidad no es una periodicidad que permita hacer una continuidad respecto a los datos, sino que es el problema de todos los estudios fragmentarios. Hoy por hoy, digamos, adentro del mecanismo nacional de registro de casos de tortura, digamos, hay previsto un mecanismo para hacer un monitoreo permanente. Entonces, digamos, hay confianza de que para este dato se pueda establecer una periodicidad bastante más aceptada y precisa. Mecanismos de atención de queja, bueno, hay pocos mecanismos institucionalizados de atención de queja. Una fuente para recepcionar esto podría ser la Procuración Penitenciaria, la Defensoría General de la Nación, la Oficina de Patronato de la Secretaría de Justicia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, las respectivas en cada jurisdicción, la Procubin, digamos, que depende, digamos, de la Procuración Nacional, del Ministerio Público Fiscal, digamos, y este es un dato complejo porque se refiere a mecanismos de quejas dentro de la institución, y esto tiene que ver con la permeabilidad de los organismos de recibir las quejas de la propia institución y ser permeable a recibir la queja sin, digamos, matar al mensajero, digamos, y hacer algo con esa queja. Pero, digamos, estos datos se podrían llegar a generar. No son datos de que no sepamos de dónde agarrarnos. Sabemos de dónde. El tema es conciliar las voluntades. Bueno, un sistema, otro de los indicadores es el indicador 14, que es un sistema especializado de justicia juvenil, que aún no existe, la ley vigente no está adecuada al tema de la convención. Bueno, entonces en el resumen de los indicadores, en realidad yo lo que hice acá como síntesis es los indicadores dentro de la columna izquierda, digamos, la primera columna izquierda y la tercera columna, digamos, son el tema de los indicadores, y después el balance, para que pudieran entrar todos, los pusimos acá. El último indicador es un indicador vinculado a temas de prevención, y ese es un indicador que no hay datos respecto a prevención, pero también se podría llegar a obtener. Bueno, y para finalizar, entonces, ya que estoy transitando los últimos minutos, que estoy tomando de introducción, bueno, nosotros consideramos que se ha avanzado, pero aún queda realmente un largo camino por recorrer. Digamos, la provincia de Buenos Aires, con el sistema de responsabilidad penal juvenil, mejoró indicadores de discrecionalidad juvenil de lo que era la ley 1067, pero también puso de manifiesto la cantidad de jóvenes cuyos tiempos de privación de libertad superan largamente los plazos legales previstos para la prisión preventiva. También puso de manifiesto que hay una gran cantidad de adolescentes no punibles privados de libertad bajo la figura de las medidas de seguridad. Esto también lo develó, digamos, lo sinceró en la puesta en marcha del Fondo de Responsabilidad Penal Juvenil. En la ciudad de Buenos Aires se sancionó el proceso penal juvenil y ya hay 2 juzgados creados con competencias, pero no se produjo el traspaso. La justicia sigue siendo la justicia nacional, con competencia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en realidad todavía este fuero es un fuero estéril en cuanto al funcionamiento. Atiende causas todavía muy menores, porque no se han delegado las competencias. Igual, bueno, la verdad que algunos tenemos bastante temor.
a qué puede pasar si se delegan las competencias, pero bueno, esas son opiniones personales. Bueno, y después la otra preocupación con respecto al tema de la ley de salud mental, que ya se las comenté anteriormente. Digamos, produce un limbo institucional en términos de control y auditoría de esas institucionalizaciones. Bueno, después hay otro aspecto preocupante, que es que la creación de las policías locales no disminuyó la sensación de inseguridad, pero sí incrementó la violencia que padecen los jóvenes cuando son hostigados, muchas veces con consecuencias letales, y ahora, digamos, se reparte. La multiagencialidad es que los pibes pueden recibir una gran cantidad de castigos procedentes de distintas fuerzas de seguridad. Las estadísticas de aprehensiones y detenciones, esas son una deuda, realmente son una deuda por la sociedad, una deuda en términos de transparencia de las fuerzas de seguridad que permanentemente reciben recursos y muchos recursos de presupuesto. En algunas jurisdicciones yo a veces he tratado de conseguir datos de presupuesto, porque bueno, uno trata de conseguir los datos que puede. Las fuerzas de seguridad se llevan más dinero que las políticas de asistencia en términos de infancia. Entonces, esto es un dato para reflexionar. No cesó el alojamiento de personas menores de edad en comisarías y alcaldías. Digamos, si pensamos, si hacemos una foto a nivel nacional, por ahí hay provincias, por ahí me comentaban hoy que en Mendoza hay muchos indicadores que mejoraron mucho. Bueno, en otros lugares es todavía lamentable. Rosario es parte de Santa Fe, particularmente lamentable. Bueno, el discurso de la peligrosidad de los jóvenes, me hace falta que lo digo, y el pedido de la baja de la imputabilidad sigue siendo una constante. Entonces, bueno, digamos, yo termino mi exposición con unas reflexiones. ¿Qué pasa si prospera la sanción de una ley que baje la responsabilidad penal? La pregunta, digamos, interpelarlos a ustedes, en general como agentes del Poder Judicial, en su lugar de estar dentro del Poder Judicial, si el sistema judicial está preparado para recibir una mayor cantidad de adolescentes que ingresen al sistema, y si en realidad eso no se va a traducir en problemas de acceso a la justicia y garantías de justicia, y si no va a tener una consecuencia negativa como denegación de justicia, y cómo se va a resolver la tensión entre la demanda de punición y la convicción sobre lo pernicioso del encierro. Y bueno, y acá, digamos, la última interpelación ya no es para ustedes, digamos, como miembros del Poder Judicial, sino para los legisladores. Si los legisladores en realidad quieren ser cómplices de una mayor vulneración de niños, niñas y adolescentes en términos de derechos. Bueno, muchas gracias.